Ahora mismo, mientras ves este video, un apocalipsis silencioso se desarrolla en los Everglades de Florida. Estamos hablando de un ecosistema valorado en $31.500 millones que sostiene a millones de personas, innumerables especies y todo el equilibrio ecológico del estado. Durante décadas, los científicos intentaron todo para detener el desastre. Gastaron miles de millones de dólares. Usaron tecnología de vanguardia e incluso recurrieron a conejos robot y sistemas de rastreo por GPS. Nada funcionó. La crisis solo empeoró. Así que, cuando Florida anunció su polémica solución, muchos pensaron que era otra historia absurda del estado. Hoy te llevaré al fondo de este misterio ecológico para revelar lo que realmente sucedió. ¿Por qué nos afecta a todos? ¿Y qué significan los sorprendentes resultados para el futuro de la conservación de la vida silvestre? Comencemos. Antes de entender por qué Florida tomó una decisión tan audaz, debemos regresar al origen de esta pesadilla a principios de la década de 1990. Este lugar no era un simple humedal. Era un paraíso inmenso de hierbas de sierra que se extendían sin fin hacia el horizonte, interrumpido solo por el reflejo del agua poco profunda bajo la luz del sol. Las aves cruzaban el cielo en enormes bandadas. Los mapaches se movían entre los pantanos y los linces acechaban con calma en los bordes del matorral. Los Everglades representaban uno de los últimos lugares verdaderamente salvajes del planeta. Los expertos estimaban que el valor anual del ecosistema alcanzaba los $31.500 millones. Proporcionaba control de inundaciones a millones de habitantes. Sostenía una próspera industria turística y mantenía pesquerías que alimentaban a incontables familias. Pero más allá de eso, era un laboratorio vivo de biodiversidad, hogar de especies que no existían en ningún otro lugar del mundo. Todo comenzó con una tormenta. En agosto de 1992, el huracán Andrew atravesó el sur de Florida con una fuerza devastadora. Arrasó vecindarios enteros, destruyó comunidades y dejó una estela de ruinas que tardó años en repararse. En medio del caos, un criadero de reptiles cerca de Miami fue destruido. Algunos ejemplares exóticos escaparon hacia los humedales cercanos. Al mismo tiempo, muchos dueños de mascotas en el sur de Florida tomaron una decisión terrible: liberaron sus pitones birmanas en la naturaleza. Pensando que las dejaban vivir en libertad, las pitones birmanas son enormes serpientes constrictoras originarias del sudeste asiático. La gente las compraba siendo pequeñas y adorables, sin saber que podían crecer más de 6 metros y pesar más de 90 kilos. A medida que crecían y se volvían imposibles de manejar, los dueños desesperados las llevaban hasta los límites de los Everglades y las soltaban. Parecía algo inofensivo, solo unas pocas serpientes en un territorio inmenso. Durante años, nadie le prestó atención. Pero las pitones no solo sobrevivieron en los Everglades, prosperaron de manera inimaginable. El entorno era perfecto para ellas. El calor y la humedad imitaban su hábitat natural en Asia. La abundancia de presas aseguraba que nunca pasaran hambre. Y, lo más importante, no tenían depredadores naturales que controlaran su población. Con el paso de los años, la población creció en silencio. Lo que comenzó con unas pocas decenas de ejemplares liberados se convirtió en cientos, luego miles y finalmente decenas de miles. En temporada de apareamiento, cada hembra puede poner cerca de 100 huevos, ocultos entre la vegetación. Estos huevos dan origen a nuevos depredadores, listos para devorar todo a su paso. Se multiplican más rápido de lo que los humanos pueden rastrear o capturar. Las estimaciones actuales sugieren que entre 100.000 y 300.000 pitones habitan los pantanos del sur de Florida, y esas son solo estimaciones. El número real podría ser mucho mayor. El impacto sobre la fauna nativa fue absolutamente devastador. Los científicos comenzaron a registrar colapsos poblacionales difíciles de creer. En algunas zonas, las poblaciones de mapaches disminuyeron en un 99,3%, incluso los conejos de los pantanos, que solían verse por todas partes, casi desaparecieron por completo. Los avistamientos de ciervos se redujeron más del 90% en las áreas infestadas por pitones. ¿Por qué estas serpientes resultaron tan imposibles de detener?
Comenzaron a aparecer en Internet videos que dejaron al mundo sin palabras. Pitones enfrentándose a caimanes en luchas épicas que podían durar horas, a diferencia de su hábitat original en el sudeste asiático, donde enfrentan estaciones difíciles y depredadores naturales. Florida les ofrecía calor constante y comida sin fin. Las serpientes no necesitaban adaptarse, simplemente prosperaban. Y con cada año que pasaba, avanzaban más hacia el norte, expandiendo su territorio a nuevas regiones, donde las especies locales no tenían experiencia, enfrentándose a un depredador tan poderoso. Durante años, las autoridades de Florida creyeron que debía existir una forma de recuperar el control. Abrieron las puertas a cazadores, científicos y a cualquiera lo suficientemente valiente para internarse entre kilómetros de pantano en busca de los invasores deslizantes. En el año 2013, Florida lanzó el Python Challenge, un evento de 10 días. Invitaban a personas de todo el país a cazar pitones en los Everglades, ofreciendo recompensas en efectivo a quienes atraparan más serpientes y promoviendo la conciencia pública sobre la crisis. Cientos de participantes acudieron aquel primer año, equipados con ganchos para serpientes, dispositivos GPS y nervios de acero. Caminaron por aguas hasta la cintura, soportaron nubes de mosquitos y buscaron día y noche a sus escurridizos objetivos. Para el año 2024, el Python Challenge se había convertido en un evento anual muy esperado. Ese año participaron 857 personas de todo Estados Unidos e incluso de Canadá. Capturaron 195 pitones birmanas durante la competencia, aún con casi 1,000 cazadores, recorriendo los Everglades durante días. Apenas lograron eliminar menos del 1% de la población estimada de pitones. El Estado contrató profesionales para reforzar el trabajo de los voluntarios. El Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida empleó a 2 docenas de cazadores expertos pagados por hora para patrullar los pantanos todo el año. Sin embargo, incluso con su experiencia y esfuerzo, las pitones siempre parecían ir un paso adelante. Florida intentó entonces soluciones tecnológicas. Ingenieros diseñaron conejos robóticos que emitían calor y olor para engañar a las serpientes y hacerlas atacar. En teoría, era una gran idea atraerlas con presas artificiales y capturarlas al descubrirse. También entrenaron perros para rastrear el olor de las pitones, aprovechando su agudo sentido del olfato para encontrarlas entre la vegetación densa. Drones con cámaras térmicas sobrevolaban los humedales en busca del calor corporal de los grandes reptiles. Biólogos colocaron collares GPS a mapaches y zarigüeyas con la esperanza de detectar los movimientos de los depredadores y concentrar allí los esfuerzos de captura. Uno de los experimentos más audaces fue el uso de serpientes exploradoras. Los investigadores capturaban machos, les colocaban pequeños transmisores de radio y los liberaban nuevamente durante la temporada de apareamiento. Estos machos guiaban a los científicos hasta las hembras reproductoras, mucho más grandes y responsables de poner todos esos huevos. Era una especie de guerra biológica. Utilizando la propia conducta de las serpientes en su contra, el método funcionó en cierta medida, pero requería mucho trabajo. Era costoso y solo podía aplicarse en momentos específicos del año. Desde el año 2017, contratistas y cazadores han eliminado más de 23,000 pitones de la naturaleza. 23,000 parece un número enorme. Representa años de trabajo agotador, millones de dólares invertidos y miles de horas de dedicación. Pero los expertos estiman que esas 23,000 serpientes equivalen a menos del 1% del total en el sur de Florida. Incluso las campañas de eliminación más grandes apenas lograron afectar el problema general. Esta creciente sensación de derrota llevó a las autoridades de Florida al límite de la desesperación. Si la tecnología no podía detenerlas, si el dinero no resolvía el problema y si el esfuerzo humano no bastaba, entonces, ¿qué podría funcionar? En medio de esa frustración y falta de respuestas, comenzó a surgir una idea inesperada. ¿Cómo puedes luchar contra un enemigo que no ves? Que no puedes atrapar lo suficientemente rápido y que no logras eliminar en la cantidad necesaria para marcar una diferencia. ¿Podrías responder a la pregunta de los científicos? Deja tus ideas en los comentarios. En lo más profundo de los Everglades llegó un pasajero silencioso junto a estos invasores, un parásito invisible que está reescribiendo la historia ecológica del estado
de una manera que nadie esperaba. Su nombre es Railietiella orientalis, conocido como el gusano pulmonar de las serpientes, y mientras las pitones acaparan la atención y los titulares. Esta amenaza microscópica está provocando un nuevo tipo de caos en la fauna de Florida. Esta es la parte del relato que realmente debería asustarte, porque a diferencia de las pitones, esta amenaza es invisible, imparable y se está propagando más rápido de lo que cualquiera puede seguir. El gusano pulmonar proviene de Asia y llegó dentro de las pitones birmanas antes de que éstas se establecieran en la naturaleza de Florida, una vez que las serpientes se adaptaron a su nuevo hogar. El parásito se filtró en la cadena alimenticia local como si hubiera estado esperando ese momento. Así es como funciona. Primero, las pitones infectadas liberan los huevos del parásito a través de sus excrementos en los pantanos. Luego, las cucarachas y otros insectos se alimentan de esos desechos, ingiriendo los diminutos huevos sin darse cuenta. Después, los lagartos, ranas y pequeños mamíferos comen a esos insectos infectados y se convierten en portadores. Finalmente, cuando las serpientes nativas cazan y devoran a esas presas, ingieren la verdadera amenaza sin percatarse. Es una trampa biológica perfecta. Y las serpientes de Florida cayeron directamente en ella, dentro del cuerpo de la serpiente. Las larvas inician su destructivo recorrido. Perforan el revestimiento del estómago y se trasladan a los pulmones, donde crecen y se alimentan. Para muchas especies nativas, especialmente las más pequeñas, la infección es devastadora. Los gusanos se nutren de sangre y tejido pulmonar, destruyendo el órgano desde el interior. Respirar se vuelve difícil, la energía del animal disminuye y su cuerpo no puede vencer la invasión. Algunas serpientes mueren de hambre porque ya no pueden cazar. Están demasiado débiles y enfermas para sobrevivir. Los investigadores han encontrado serpientes nativas con neumonía grave causada por estos parásitos. Algunas mostraban heridas abiertas en los pulmones, daños visibles provocados por los gusanos al abrirse paso entre los tejidos. En los casos más extremos, los científicos descubrieron decenas de gusanos saliendo literalmente por la boca del animal cuando la infección alcanzaba su fase final y mortal. El verdadero impacto se reveló cuando los científicos comenzaron a rastrear la expansión del parásito. 18 especies nativas de serpientes en Florida ya están infectadas. Piénsalo un momento, 18 especies diferentes, cada una con un papel vital en su ecosistema. Ahora portan un parásito capaz de eliminar poblaciones enteras. Su alcance se extiende por decenas de condados del estado, con informes de casos hasta el norte, cerca de Jacksonville e incluso hacia la región del Panhandle. Las pitones pudieron haber iniciado esta invasión biológica, pero el gusano pulmonar ya no depende de ellas. Se está desplazando por las poblaciones de serpientes nativas por sí mismo, avanzando de huésped en huésped, en una ola imparable. Sin embargo, existe una especie que parece resistir este ataque. Antes de revelarlo, si disfrutas este contenido, recuerda dar like y suscribirte para no perderte el próximo caso increíble. Y esa es la parte más aterradora de toda esta historia. Cuando las serpientes nativas mueren, el equilibrio ecológico colapsa de maneras que casi nadie imagina. Estas serpientes no son simples figuras secundarias del ecosistema. Son controladoras naturales de plagas. Mantienen estables las poblaciones de roedores y sirven de alimento para depredadores como halcones y linces. A su vez, también regulan las poblaciones de ranas, lagartos e insectos. Si desaparecen, todo se altera. Los roedores se multiplican, expandiendo enfermedades y dañando cultivos. Los pequeños depredadores pierden su fuente de alimento y disminuyen. Los insectos aumentan sin control. Los científicos temen algo aún peor. Incluso si todas las pitones fueran eliminadas mañana, el gusano pulmonar seguiría allí. Ya se ha establecido en las especies nativas, reproduciéndose y extendiéndose de forma independiente a las serpientes que lo trajeron. Florida ya no enfrenta solo una invasión, sino un cambio biológico permanente en sus ecosistemas. El parásito ha llegado para quedarse, viviendo y multiplicándose dentro de las especies que deberían mantener el equilibrio natural. La víbora de agua de Florida, una especie nativa, parece resistir al parásito. Los científicos han observado ejemplares infectados
que logran sobrevivir y seguir funcionando con normalidad. Nadie sabe con certeza por qué. Será por su genética, por una inmunidad natural desarrollada con el tiempo, o tal vez por una dieta diferente que altera el ciclo del parásito. Sea cual sea la razón. Representa uno de los pocos signos de esperanza dentro de un panorama sombrío. Lo que comenzó como una lucha contra enormes serpientes invasoras se ha transformado en algo mucho más complejo y peligroso. Un invasor invisible se propaga más rápido que el depredador que lo trajo. No hay cura, ni tratamiento, ni una forma clara de detenerlo. Cada serpiente infectada que muere libera más parásitos en el ambiente. Cada muerte debilita más al ecosistema. El ciclo continúa, acelerándose año tras año. Florida pensó que enfrentaba un problema de depredadores. Eliminar las pitones, restaurar el equilibrio y volver a la normalidad. Pero el estado podría estar presenciando el nacimiento lento de una nueva plaga ecológica. Una que podría perdurar por generaciones y transformar profundamente el paisaje biológico del sureste de Estados Unidos. Esta revelación cambió por completo la forma en que los científicos entendían la crisis. Ya no bastaba con eliminar las pitones. Era necesario pensar en soluciones más amplias que incluyeran la salud de todo el ecosistema. Necesitaban depredadores capaces no solo de cazar pitones, sino también de restaurar el equilibrio natural que había sido destruido. Y fue entonces cuando surgió una idea verdaderamente polémica. Cuando la noticia finalmente se dio a conocer, los funcionarios de Florida se presentaron ante las cámaras y anunciaron que liberarían cientos de serpientes índigo del este, una especie nativa no venenosa, en la naturaleza para ayudar a combatir la crisis de pitones invasoras del estado. Solo el titular desató una tormenta inmediata de reacciones. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de bromas, memes y comentarios de incredulidad. Los comentarios llegaron con rapidez. ¿Acaso Florida no tiene ya suficientes serpientes? Pelear contra serpientes usando más serpientes. ¿Qué podría salir mal? Muchos compararon el plan con el famoso desastre de las mangostas en Hawái, cuando se intentó controlar las ratas introduciendo mangostas. Pero éstas ignoraron a los roedores y acabaron destruyendo aves nativas, convirtiéndose en una nueva plaga. Los críticos asumieron que Florida estaba a punto de repetir el mismo error catastrófico. Para muchos residentes, cansados de la reputación del estado por sus decisiones extrañas con la fauna, esto parecía otro episodio de una comedia sin fin. Los medios de comunicación difundieron la historia rápidamente, y la reacción pública se intensificó. Algunos titulares parecían sacados de una película de ciencia ficción. Los programas de entrevistas convirtieron el anuncio en material para chistes, y los presentadores nocturnos se burlaron sin parar, preocupados. Algunos ciudadanos llamaron a estaciones de radio para preguntar si sus mascotas o sus hijos estarían seguros tras la liberación de estas serpientes. Incluso algunos defensores de la vida silvestre, normalmente favorables a los proyectos de conservación, comenzaron a dudar si el Estado había perdido la razón. El escepticismo se extendió más rápido que las propias serpientes. ¿Por qué alguien pensaría que agregar más serpientes solucionaría un problema de serpientes? Para el público común que veía las noticias, el plan sonaba completamente absurdo. Parecía destinado al fracaso antes de comenzar. La imagen pública era desastrosa. Florida había gastado años y millones de dólares tratando de eliminar serpientes, y de pronto estaba liberándolas. La contradicción era tan evidente que resultaba imposible no burlarse. Incluso algunos conservacionistas evitaron defender la idea por miedo a ser asociados con lo que muchos consideraban un desastre anunciado. Los memes dominaron Internet. Una imagen popular mostraba una casa en llamas con el texto «La solución de Florida, agregar más fuego». Otra mostraba a una persona ahogándose mientras alguien le lanzaba un ancla con la etiqueta «Serpientes útiles». Las burlas fueron constantes, ingeniosas y parecían no tener fin. Encuestas de opinión revelaron que la mayoría de los floridanos rechazaban el plan, considerándolo un gasto inútil en una idea sin sentido que solo empeoraría la situación. Pero casi nadie entendía la verdad detrás de todo. Lo que pocos sabían entre tantas risas y críticas era que la serpiente índigo del este no era la villana de la historia. En realidad, era la heroína ausente. No se trataba de una decisión impulsiva tomada por funcionarios desesperados, sino del resultado de décadas de investigación, planificación y preparación científica.
La serpiente índigo del este fue una especie común en el sureste de Estados Unidos. Habitaba bosques de pinos de hoja larga, robledales y colinas arenosas desde Virginia hasta Mississippi. Pero tenía algo extraordinario que la hacía ideal para esta misión. Era una cazadora natural de pitones. Se alimenta de otras serpientes, incluso de especies venenosas. Y lo hace sin miedo. Es uno de los pocos depredadores nativos capaces de cazar y devorar pitones jóvenes. Equipos de organizaciones de conservación, universidades y agencias ambientales habían estado criando ejemplares en cautiverio, estudiando su comportamiento, restaurando su hábitat y preparando una reintroducción cuidadosa. Lo que el público veía como una acción impulsiva y peligrosa era en realidad un plan meticulosamente desarrollado, basado en ciencia sólida y análisis ecológico detallado. ¿Qué investigaciones respaldaban esta decisión? ¿Qué beneficios se esperaban? ¿Qué medidas de seguridad se habían tomado? Y aquí viene algo especial. He preparado un video adicional donde exploramos a los valientes animales capaces de hacer huir incluso a las serpientes venenosas. Te sorprenderán sus historias. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para verlo. Créeme, no querrás perdértelo. La serpiente índigo del este recibió el apodo de emperador del bosque. Y una vez que conozcas a esta criatura extraordinaria, entenderás por qué ese título le queda perfectamente. La serpiente índigo del este es larga, elegante y completamente intrépida. Puede alcanzar casi 3 metros de longitud, desplazándose entre la hierba alta o entrando en madrigueras arenosas con una agilidad que deja asombrados incluso a los biólogos más experimentados. Sus escamas brillan con tonos azul oscuro y negro, reflejando la luz del sol de una manera que la hace parecer cubierta de metal líquido. En la garganta y el mentón, una suave tonalidad rojiza o coral revela que se trata de un depredador especial, uno que irradia la calma y la seguridad de la realeza, a diferencia de muchas serpientes que dependen del veneno o de ataques por sorpresa. La índigo del este no necesita armas químicas para dominar su territorio. Es una especie no venenosa y sorprendentemente dócil con los humanos. Existen numerosos relatos de investigadores manipulando ejemplares salvajes sin que mostraran agresividad ni comportamiento defensivo, pero en su entorno natural, entre otras especies. Es el depredador supremo. Come casi todo lo que se mueve: aves, roedores, ranas, lagartos, huevos de tortuga y, lo más importante, otras serpientes. No importa si esas serpientes son venenosas o no. Para la índigo, ¿son solo una presa más? La serpiente índigo del este es inmune al veneno de las serpientes de cascabel. Puede cazar y devorar víboras venenosas sin sufrir ningún efecto. Y, a diferencia de las serpientes constrictoras que envuelven y asfixian a su presa, la índigo utiliza otra técnica. Simplemente inmoviliza a su objetivo con su cuerpo musculoso, o lo atrapa y lo engulle vivo. Sin alterarse por la lucha, la presa no tiene oportunidad frente a esta eficiente cazadora. Los investigadores han documentado comportamientos alimenticios impresionantes. Un científico descubrió una índigo que, en un solo día, había comido una serpiente de cascabel pigmea, una cría de tortuga y una serpiente hocicuda, 3 presas distintas, de 3 especies diferentes, consumidas en pocas horas. Esto demuestra que la índigo no necesita demostraciones dramáticas para probar su poder. Simplemente caza, se alimenta y continúa su camino con silenciosa eficacia. El reino de la índigo alguna vez fue extenso y majestuoso, desde las colinas de Virginia, pasando por las Carolinas, Georgia y Alabama, hasta Florida y el oeste de Mississippi. La serpiente índigo del este gobernaba más de 90 millones de acres. Prosperaba en los bosques de pino de hoja larga, antiguos ecosistemas donde el fuego mantenía la vegetación baja. También vivía en bosques de robles, laderas arenosas y llanuras costeras. En cualquier lugar donde hubiera hábitat adecuado y presas abundantes, establecía su territorio. Pero ese reino comenzó a desmoronarse en el siglo XX. Los bosques fueron talados por la industria maderera y el avance agrícola. El ecosistema de pinos de hoja larga, que alguna vez cubrió grandes extensiones del sur, se redujo a solo el 3% de su área original. Casi el 97% del hábitat de la índigo desapareció, convertido en granjas.
suburbios y desarrollos comerciales. Para 1978, la situación era tan grave que el gobierno de Estados Unidos incluyó a la especie en la lista de amenazadas bajo la Ley de Especies en Peligro. El reinado del emperador había quedado reducido a fragmentos dispersos, principalmente en Florida y pequeñas zonas aisladas de Georgia. El declive no fue solo obra de la naturaleza. Las actividades humanas afectaron directamente a estas serpientes. Fueron capturadas para el comercio ilegal de mascotas debido a su tamaño y color llamativo. En los llamados Rattlesnake Roundups, un evento popular durante décadas en el sur, los cazadores introducían gases venenosos en las madrigueras de tortugas gopher para expulsar a las serpientes de cascabel. Las índigo que compartían esos refugios morían en masa por los vapores tóxicos. Durante la Gran Depresión, cuando la comida escaseaba, las familias excavaban para capturar tortugas gopher como alimento, y cualquier serpiente que encontraban, incluidas las índigo, era asesinada por miedo o costumbre. Poco a poco, el mundo de la índigo fue desapareciendo. Cada bosque perdido, cada madriguera destruida, cada serpiente muerta o capturada era como retirar un ladrillo más de una fortaleza antigua. Hacia finales del siglo XX, quedaban menos de 50 poblaciones reproductoras conocidas. El emperador estaba a punto de perder su trono para siempre. Lo más trágico de esta historia fue la relación de la índigo con otra especie, la tortuga gopher. Estos reptiles excavan madrigueras de hasta 12 metros de largo y 3 de profundidad. Dichos túneles ofrecen refugio contra temperaturas extremas, depredadores, y sirven como lugares seguros para criar. Más de 350 especies dependen de las madrigueras de la tortuga gopher para sobrevivir, lo que la convierte en una de las especies clave del sur. La serpiente índigo usa esas madrigueras para protegerse del calor y del frío, refugiarse de depredadores, mudar su piel e incluso poner sus huevos. Cuando las poblaciones de tortugas gopher disminuyeron por la pérdida de hábitat y la acción humana, las índigo también desaparecieron. Ambas especies estaban unidas por la supervivencia, tejiendo juntas una red ecológica que se fue desmoronando sin que la mayoría de la gente se diera cuenta. Fue una cadena de extinción, una especie arrastrando a otras consigo a medida que el ecosistema colapsaba. Y aún así, a pesar de estar al borde de la desaparición, de décadas de declive y de contar con menos poblaciones de cría de las que cabían en 2 manos, la serpiente índigo del este conservaba algo extraordinario. Poseía una característica que podía convertirla en mucho más que un vestigio del pasado. Más que otra especie en peligro, era una cazadora nata de serpientes, inmune al veneno, sin temor al tamaño y perfectamente adaptada al mismo entorno donde las pitones invasoras prosperaban, en una región que lucha contra una invasión de enormes constrictoras. Esa combinación de cualidades podría significarlo todo. La índigo no necesita entrenamiento ni alteraciones. Solo necesita la oportunidad de volver a su hogar ancestral y cumplir el propósito que millones de años de evolución le dieron: cazar serpientes. ¿Podría inclinar la balanza en una guerra que los humanos han estado perdiendo durante 2 décadas? La respuesta sorprendería a todos. Durante casi 20 años, la pitón birmana gobernó las tierras salvajes de Florida, sin enfrentar ningún desafío real. Pero una mañana de diciembre, en lo profundo de los humedales, la historia dio un giro sorprendente. Los investigadores que seguían a un macho de 4 metros llamado Loki, que pesaba 23 kilos, esperaban solo una actualización rutinaria. La serpiente tenía un rastreador GPS, como parte de un estudio de reproducción, y los científicos creían que estaba siguiendo el rastro de una hembra, lo que encontraron. Sin embargo, los dejó completamente sin palabras. El cuerpo de Loki yacía extendido entre la hierba, pero algo estaba terriblemente mal. Su cabeza, ese cráneo poderoso que había aplastado a innumerables presas, había sido completamente arrancada a mordidas. ¿Qué animal en Florida podría abatir a un constrictor de ese tamaño? Los Everglades estaban empezando a defenderse. Al revisar los datos y analizar grabaciones de cámaras trampa en todo el sur del estado, los investigadores hallaron más evidencia: los caimanes. Esos antiguos reptiles que han sobrevivido millones de años.
estaban siendo vistos devorando pitones pequeñas. Imágenes de vida silvestre mostraban a los caimanes capturando pitones jóvenes y realizando su característico giro mortal, ahogándolas antes de comérselas. Los caimanes estaban aprendiendo que las pitones, sobre todo las más pequeñas, eran presas perfectas, aún más alentador. Las serpientes índigo del este, esos mismos depredadores nativos por los que tanto se habían burlado del plan de Florida, estaban siendo observadas cazando pitones birmanas jóvenes en la naturaleza. Las índigo estaban haciendo exactamente lo que los guías científicos esperaban. Cazaban a los invasores, apuntando a las pitones jóvenes antes de que crecieran lo suficiente para convertirse en una amenaza seria. Cada pitón juvenil devorada por una índigo era un adulto menos en el futuro. Una fuente menos de cientos de huevos por año. Las cámaras también captaron panteras acechando y matando pitones, añadiéndolas a su dieta junto con ciervos y jabalíes. Incluso los grandes depredadores mamíferos estaban reconociendo a las pitones como una nueva fuente de alimento. Un biólogo resumió el sentimiento general diciendo: "Es un punto para el equipo local. Después de 20 años observando el declive de las especies nativas y una cadena interminable de desastres ecológicos, por fin había señales de que los Everglades estaban respondiendo. Aún así, debemos ser realistas sobre lo que esto significa. La recuperación no ocurre de la noche a la mañana, y la adaptación se mide en generaciones. No en meses, ni años. La guerra está lejos de terminar. Las pitones todavía superan en número a sus depredadores. Se reproducen más rápido de lo que las especies nativas pueden controlarlas, y ocupan miles de kilómetros de territorio salvaje, pero por primera vez en 20 años. Hay evidencia clara de que la lucha ya no es completamente desigual. La naturaleza está respondiendo de la única manera que conoce mediante la adaptación, el instinto y el lento pero constante proceso de la evolución. Aquellas serpientes que provocaron tanta burla cuando Florida anunció su liberación, ¿realmente estaban marcando la diferencia? La respuesta a esa pregunta resultaría ser la parte más sorprendente de toda la historia. En el año 2025, la historia de éxito continuó creciendo. Los equipos de investigación comenzaron a registrar más ejemplares liberados en áreas restauradas, y los resultados seguían mejorando. Un macho fuerte de casi 2 metros fue observado desplazándose con confianza por la maleza. Su señal de rastreo mostraba que había establecido un amplio territorio. Otros 19 individuos de años anteriores fueron identificados en varios condados, demostrando que habían sobrevivido y se habían adaptado a las condiciones salvajes. Una hembra liberada en 2019 seguía viva y saludable 6 años después. Una tasa de supervivencia notable para un depredador reintroducido. Cada nuevo avistamiento demostraba que las índigo no solo sobrevivían en pequeños focos, se estaban expandiendo, explorando, reclamando territorios y comportándose exactamente como las serpientes salvajes deberían hacerlo. Lugares que habían permanecido silenciosos durante décadas volvían a la vida con la presencia de este depredador supremo. El ecosistema respondía a su regreso de manera medible. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? ¿Conocías al parásito pulmonar antes de ver este video? ¿Crees que Florida tomó la decisión correcta al liberar a las serpientes índigo del este? Deja tus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y me encanta conocer diferentes puntos de vista sobre estos temas complejos. Si encontraste valioso este análisis sobre la crisis ecológica de Florida, no olvides dejar tu like. Así más personas podrán descubrir esta historia y conocer la verdad detrás de los titulares. Suscríbete al canal si quieres ver más investigaciones sobre medio ambiente, conservación de la vida silvestre y la ciencia que hay detrás de estas historias. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Gracias por ver este contenido, por quedarte hasta el final y por preocuparte lo suficiente como para invertir tu tiempo en comprender estos problemas a fondo. Los Everglades de Florida aún están en crisis, pero por primera vez en décadas, existe una esperanza real y medible. Y eso es algo que merece celebrarse. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.